La creación y la construcción de la ley, ¿cómo es que se ha creado? Esto más o menos surgió en el 2004, donde se crearon las condiciones de un cambio en el sistema educativo. Eh, Esto condujo a la formación de la Comisión Nacional de la Nueva Ley Educativa Boliviana, donde se elaboró diferentes documentos de consensos sobre nuevas políticas educativas, ¿no? El proyecto de ley Abelino Siñani, Elizardo Pérez, emergió como resultado de la participación de estos sectores excluidos. Dentro de lo que es la implementación de la ley y sus logros, ¿no? Desde su promulgación de la ley 070 en el 2010, ha marcado importantes logros en la educación boliviana, nos dice, ¿no? Entonces, en el sistema educativo plurinacional se organizó en tres subsistemas, ¿no? Que conocemos ya bastante bien, que es la educación regular, la educación alternativa y especial, ¿no? También está enmarcado o contempla lo que es la educación superior, formación profesional. Como punto dos, erradicación del analfabetismo, ¿no? Entonces surgieron ahí los programas de alfabetización, también de posalfabetización, donde lograron erradicar de alguna manera el analfabetismo en Bolivia. Actualmente estos programas siguen vigentes, ¿no? Y se sigue aplicando, ¿no? La educación intercultural y plurilingüe, ¿no? Se promovió la revitalización de lo que es las culturas originarias y también la implementación de currículums regionalizados. Entonces, está enmarcado, ¿no? Dentro de las normas incluso nos piden que tenemos que dominar para cargos políticos una segunda lengua, ¿no? La educación inclusiva se implementaron políticas, por ejemplo, para equiparar oportunidades educativas. Se creó el subsistema de educación alternativa y especial, está vigente. A la par, también a la actualidad se trata de incorporar también dentro del sistema educativo para que sea inclusivo en la parte de educación regular, lo que son las adaptaciones y todo aquello. La formación técnica y artística también se ha tomado en cuenta, donde se ha fortalecido la formación técnica. El, Se reconoció la formación artística también en el sistema educativo. También hablamos de la formación docente. Se ha logrado bueno, se ha puesto una especie de jerarquía dentro de lo que es la formación docente, incluyendo programas de formación inicial, continua y posgradual. Es decir, esta carrera de los docentes es una constante formación, ¿no? Donde podemos optar por diferentes programas que de alguna manera van a seguir aumentando nuestros niveles de conocimiento. Y la recuperación del derecho a la educación, por ejemplo. A pesar de los desafíos de la pandemia, por ejemplo, se distribuyeron textos de aprendizaje y recursos digitales a estudiantes y docentes. Entonces, este derecho a la educación se ha tratado de implementar de la mejor manera, ¿no? Estos textos, de igual manera, en las antiguas reformas se han aplicado, ¿no? Sin embargo, eh, también en esta ley que ha sido bastante interesante. Eh, También tenemos que hablar de las realidades a las que responde el modelo educativo, sociocomunitario y productivo. En este caso, este modelo responde a una lectura crítica de la historia educativa del país, busca abordar problemáticas históricas que han limitado el desarrollo integral del país. Entonces, esta es, ¿no? La realidad en la cual se está desenvolviendo esta ley. También lo que es la parte del desarrollo de la identidad como país y lo que es el modelo educativo sociocomunitario productivo, que se abrevia de esta manera, ¿no? Entonces, también nos pretende
transformar a la educación como una herramienta para lograr el empoderamiento y la revalorización de la cultura en principio, ¿no? Esto para una construcción de un futuro sostenible. Entonces la educación es vital, ¿no? Para lo que es, por ejemplo, el desarrollo de una civilización. Entonces de ahí que eh, toma en cuenta esto. ¿Cuáles fueron los antecedentes y fundamentos de la ley o del modelo educativo sociocomunitario y productivo? Esta ley es el modelo que identifica las carencias de los modelos anteriores. Se basa generalmente en la participación y consenso social. Entonces, para su construcción, a diferencia de enfoques prefabricados, ¿no? Entonces, hace una crítica muy severa, ¿no? A lo que son las anteriores reformas, el constructivismo de 1994 y todo aquello, ¿no? Donde su base fuerte es la participación y consenso nacional. Emerge como una expresión de las demandas y aspiraciones del pueblo boliviano, es decir, que se ha tomado en cuenta todas las realidades del país de alguna manera. Las problemáticas abordadas por el modelo sociocomunitario productivo están un poco enfocadas a lo que es las desigualdades, ¿no? Estas desigualdades donde eran notorias en cierto momento de la historia nacional y estas desigualdades se intentan reducir, ¿no? Estas desigualdades dentro de lo que es la parte educativa. Vamos a desarrollar un poco acerca de estas problemáticas, ¿no? Que ha abordado lo que es el modelo sociocomunitario y productivo. En principio, la condición colonial y neocolonial en la educación, ¿no? Este modelo desafía la mentalidad colonial, ¿no? Que ha tenido un privilegio lo extranjero sobre lo local, es decir, lo extranjero siempre era enfocado como lo mejor sobre lo local, promoviendo la imitación y la desvalorización de las propias culturas del país. Entonces, en ese marco, de alguna manera, este modelo busca superar esta brecha, ¿no? De lo que es esta incidencia o esta influencia de lo que es parte europea dentro de lo que es esta parte de lo que es la teoría y práctica, fomentando la educación arraigada a la realidad local y nacional. De ahí que el modelo sociocomunitario productivo busca la comunidad en realidad para enfocarse y para rescatar todo lo que es los valores, los saberes, conocimientos y todo aquello, y de alguna manera transformar esta realidad. La dependencia económica también es un aspecto importante, donde la educación tradicional dependía de una economía, dependía económicamente eh, en la formación humanística, ¿no? E impulsar la formación técnica. Entonces, el modelo sociocomunidad productivo, eh, además de lo que es la educación técnica tecnológica, que esté alineado con políticas económicas también, ¿no? Si bien la educación tradicional hablaba sobre parte técnica nomás, ahora quieren o se pretende y se ha logrado también consolidar con la parte económica, ¿no? Estas políticas que de alguna manera promueven la soberanía del país, es decir, la cultura y todo aquello, ponerlo como bandera para la transformación productiva del país. También hablamos de la desvalorización de los saberes indígenas. Históricamente se ha subvalorado lo que es el conocimiento de los pueblos indígenas. Este modelo sociocomunitario productivo busca y buscó revalorizar lo que es la reconstrucción de estos saberes y conocimientos, su relevancia y su potencial para contribuir a lo que es la transformación de la sociedad y esta visión capitalista, ¿no? Y de ahí que tenemos que, de alguna manera, rescatar los saberes y conocimientos de los pueblos
ancestrales. Recordar que es una cultura que tiene un tipo de diseminación oral, entonces de ahí que es muy importante hacerlo lo más antes posible para recuperar todos estos conocimientos antiguos, ¿no? De nuestras culturas, para poder de alguna manera crecer y eh, mezclar con ciertos aspectos de otras culturas que nos sirven también. El carácter cogno- cognitivista y el des- desarra- desarraigado de la educación. Este cognitivista está referido a todo esta educación tradicional que de alguna manera desvinculaba lo que es la realidad. Eh, si bien había conocimientos que se aprendían de manera científica, tecnológica y demás, estaba totalmente a veces eh, fuera de lugar, ¿no? Donde hablaban sobre cuestiones políticas y demás, donde no había a veces incluso la producción o ese tipo de cosas. Estaba centrada en lo cognitivo, es decir, en la parte teórica. Entonces, este modelo nuevo de la Ley 070 aborda una educación comprometida en la transformación de la realidad. Eh, prácticamente con la parte del decidir estamos obligados prácticamente a transformar de alguna manera la realidad, promoviendo proyectos socioproductivos y una formación técnica humanística, ¿no? Entonces no solamente se queda en la parte cognitiva, sino también va impulsando esta relación que debe tener el ser humano con su entorno, ¿no? Con la realidad de la comunidad y todo aquello para que se impulsen de alguna manera algunas fortalezas o algunas, o se resuelvan unas necesidades en la comunidad. Este impacto y perspectivas del modelo, ¿cuáles son estos impactos y perspectivas, no? El modelo no solamente aborda problemáticas, sino que integra una propuesta educativa holística y transformadora. Este término holístico es donde se enfoca al ser humano en todas sus facetas, ¿no? También nos habla de la participación activa, la revalorización de la cultura, la formación técnica. Entonces, este modelo busca empoderar de alguna manera y establecer bases para un desarrollo sostenible y equitativo, ¿no? Como capítulo 3 podemos ver las bases y fundamentos y principios del currículum del sistema educativo plurinacional. Estas bases y fundamentos vamos a desarrollarlos a continuación. En principio podemos hablar de las bases, ¿no? Una de las bases importantes son los saberes y conocimientos de las naciones y pueblos indígena originarios, campesinos y afrobolivianos. Este currículo se enriquece, ¿no? Con la sabiduría y conocimientos de los pueblos indígenas y originarios, quienes han desplegado sus enseñanzas a través de una educación comunitaria. Ya no se ve más a la educación como una institución aislada, ¿no? Tiene que ser una institución que esté relacionada con su comunidad. Es una experiencia arraigada en la vida diaria también. Y la educación no solo se limita a la interacción humana, sino que también reconoce la relación con la madre tierra y la importancia que cada aspecto de la vida que las personas realizan tiene su consecuencia dentro de lo que es la naturaleza, la madre tierra, y también va más allá, ¿no? Que habla sobre el cosmos y también las espiritualidades, formando así una realidad, una relacionalidad comunitaria integral, ¿no? Toca muchos aspectos. Dentro de lo que es en lo que es el modelo sociocomunitario productivo,
la parte de la experiencia pedagógica de la escuela Ayllu de Warisata es muy importante, ¿no? Es una base fundamental, es una base muy fundamental dentro de lo que es este desarrollo de esta ley, la escuela de Ayllu de Warisata. Esta institución no solo combinó estudios y trabajo, sino que también integró las prácticas comunitarias con una educación formal en su momento, ¿no? Esta parte intrínseca de la vida, de la sociedad, eh, ha superado en su momento todas las barreras entre lo que es el aula y la comunidad. La pedagogía productiva y liberadora, por ejemplo, de Warisata promovió la reflexión crítica, lo que es la parte de la creatividad, la participación activa, dirigidas al beneficio común. Entonces, de alguna manera, la escuela Ayllu de Warisata ya tenía estos enfoques totalmente dentro de lo que es el desarrollo, ¿no? de esta escuela, como rescataba estos conceptos básicos de los pueblos originarios. Estas propuestas pedagógicas críticas de Vygotsky, que es otro pilar muy importante, ¿no? Que se basa en las propuestas pedagógicas, especialmente nos habla de lo que es la zona de desarrollo próximo, ¿no? Destaca la importancia, la interacción social en el aprendizaje, por ejemplo. Esta idea se alineaba perfectamente con el enfoque participativo y comunitario, si bien este enfoque es de otra cultura, pero tenía bastante relación con lo que es la parte de la realidad de los pueblos originarios. Entonces, de alguna manera, en este enfoque se vinculaba el aprendizaje dentro de lo que es la vida y la cultura de los estudiantes. Entonces, este enfoque era bastante relacionado con lo que es la parte de esta ley 070. La propuesta de educación popular latinoamericana liberadora de Freire. Esta pedagogía liberadora y problematizadora es una base crucial dentro de lo que es esta normativa, que básicamente trata de lo que es la reflexión crítica sobre la realidad, incentivando los cambios profundos dentro de lo que es el individuo, y la educación es vista como un proceso de diálogo y transformación. En este sentido, se cuestionan lo que es las inequidades, por ejemplo, y busca también la liberación. Entonces, si bien estas influencias, estas visiones de otros países estaban muy relacionadas y al aplicarlas, pues de alguna manera resaltaba lo que es la parte que se refería a rescatar saberes y conocimientos de pueblos indígenas y sobre todo relacionarse con la comunidad.